compañeros. En nuestro grupo le corresponde hablar un poco acerca de los casos prácticos de la NIA 705, que es la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Yo les voy a hablar un poco acerca de la situación en que el auditor emite una opinión con salvedades en el informe de auditoría. La norma nos establece dos situaciones. Yo les voy a hablar del caso práctico que se da cuando el auditor obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. En este caso, ya entrando al ejercicio práctico, tenemos algunas circunstancias que se dan en la entidad, como por ejemplo las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad, el incumplimiento del marco de información financiera aplicable, en este caso ha dado lugar a una opinión con salvedades. Los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, son los establecidos en la normativa reguladora de auditoría, y que el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Ya aquí tenemos lo que es la opinión del auditor, en este caso es opinión con salvedades, en la cual dice que hemos auditado las cuentas anuales de ABC S.A. que comprenden el balance al 31 de diciembre del 2019, las cuentas de pérdida y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, que excepto que por la cuestión descrita en el fundamento de la opinión de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha. Ya en el fundamento de la opinión, que es la razón por la cual el auditor ha decidido emitir una opinión con salvedades, nos dice que los valores negociables a corto plazo de la sociedad están valorados en el balance en 150,000 quetzales, que los administradores no han actualizado estos valores a valor de mercado, sino que en su lugar los registraron al costo, lo que constituye un incumplimiento del marco de información financiera aplicable. Los registros de la sociedad indican que si los administradores hubieran actualizado los valores negociables a valor de mercado, la sociedad habría reconocido unas pérdidas no realizadas de 50,000 quetzales en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Ya en esa parte tenemos la razón por la cual el auditor ha decidido emitir una opinión con salvedades en su informe. Ya después tenemos, siguiendo con el esquema, las demás partes del informe de auditoría. Después del fundamento ya tenemos algunas cuestiones claves de auditoría, también la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del auditor, y por último la firma de la auditoría, la firma en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos, según proceda la jurisdicción de que se trate. También la dirección del auditor y por último la fecha. Gracias. Continuando con la presentación de la NIA 705 en sus casos de aplicación, en el presente ejemplo les presentaré un caso de un informe con opinión modificada con salvedades por imposibilidad de obtener evidencia de auditoría que se considere material pero no generalizado para los estados financieros. En primera instancia tenemos el título, Informe de auditoría emitido por auditor independiente, que va dirigido a las accionistas de la entidad Transcontinental S.A. Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidados. Opinión con salvedades. En esta sección la NIA 700 nos indica en su párrafo 17 que cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la frase excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Esto debido a que la norma requiere que la frase sea lo suficientemente clara, tal como lo podemos observar en el segundo párrafo del presente ejemplo. En la sección El fundamento de la opinión con salvedades, la presente norma requiere que cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, anote la frase fundamento de la opinión con salvedades, así como se debe dar a conocer el motivo de la opinión, tal como lo podemos observar en el presente ejemplo, que nos dice que les han negado el acceso a la información financiera a la dirección y a los auditores internos. En otra información y a requerimiento de la NIA 720, la firma expresa que basándose en el trabajo que se ha realizado, concluyen que existe una incorrección material en
en esta otra información y que están obligados a informar de ello. En las cuestiones claves de la auditoría y a requerimiento de la NIA 701, la firma expresa que las cuestiones claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo 2019. En la sección responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros consolidados, dice que la dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIF y del control interno de la dirección que considere necesario. En las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados basados en la NIA 700, dice que los objetivos como auditores son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto pues estén libres de incorrección material debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. En el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios y a requerimiento de la NIA 700 en su párrafo 50 nos indica que las disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción concreta imponen al auditor un determinado formato o redacción para el informe de auditoría. En el presente caso, pues es el que podemos observar, así como la firma y dirección del auditor, como también la fecha del informe de la auditoría. Muchas gracias. Continuando con los casos prácticos de la NIA 705, vamos a hablar acerca de la opinión desfavorable o adversa. En este caso, la norma nos establece que el auditor expresará o emitirá una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada o conjunta son materiales y generalizados sobre los estados financieros. En este caso tenemos un ejemplo de donde se nos indica que es un informe de auditoría con opinión desfavorable por no revelarse adecuadamente la información requerida sobre empresa en funcionamiento. El auditor ha concluido que existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y la sociedad está planteándose la posibilidad de solicitar el concurso de los acreedores. Las cuentas anuales no revelan información requerida en relación con la incertidumbre material. Se expresa una opinión desfavorable debido a que los efectos sobre las cuentas anuales de dicha omisión son materiales y generalizadas, que es la característica principal para emitir una opinión desfavorable sobre los estados financieros en una auditoría. Nos vamos a basar específicamente en el esquema o en el modelo del informe y nos vamos a enfocar precisamente en la opinión, en donde se nos indica que el auditor indica en nuestra opinión, debido al efecto muy significativo de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión desfavorable de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del 2000X, así como en los resultados de los flujos de efectivos correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera, que resulta de aplicación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Como base del fundamento de la opinión desfavorable emitido por parte del auditor, se indica que los acuerdos de financiación de la sociedad expiraron y los importes pendientes deberían haberse pagado el 31 de diciembre del 2000X. La sociedad no ha podido renegociar ni obtener financiación sustitutiva y está planteándose la posibilidad de solicitar el concurso de acreedores. También nos indica que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de actividad de auditoría en cuentas vigentes. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. Nos indica que, considerando que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión desfavorable, es decir, que la base para omitir la opinión desfavorable es la incertidumbre que se tiene sobre la continuidad o la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, en este caso, el auditor considera que esta incertidumbre puede ser material y generalizada, por lo tanto, se emite una opinión desfavorable. Siguiendo con los casos ejemplos de la NIA 705, tenemos un ejemplo de cuando el auditor se abstiene o deniega la opinión. En este caso, la justificación o razón
del por qué el auditor va a abstenerse de opinar sería que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría en relación a la información financiera de la inversión en un negocio conjunto, la cual representa el 90% de los activos netos de la entidad, y que a criterio del auditor los posibles efectos son materiales y generalizados para los estados financieros consolidados, es decir, que se cumple con el criterio que establece la norma. Ya en concreto, en el informe de auditoría que el auditor emite, vamos a notar una diferencia en la denegación de opinión. En este caso sería que el auditor únicamente pone que han sido nombrados para auditar los estados financieros consolidados y describe todos los estados financieros. La gran diferencia en cuanto a si el autor da una opinión no modificada, una opinión con salvedades o una opinión adversa, es que en esos informes el auditor indica que han auditado los estados financieros, pero acá no lo indica, porque el auditor no pudo obtener evidencia de auditoría de un rubro que es significativo, y por eso únicamente pone que han sido nombrados para auditar los estados financieros de la entidad. En el fundamento de la denegación de opinión, como indica la norma, el auditor debe describir la razón por la cual, en este caso, denegó la opinión. Bueno, en este caso sería que la inversión del grupo en el negocio conjunto de los Tecnonautas S.A. está registrada por más de 2 millones de los estados financieros consolidados, lo cual representa el 90% de los activos netos del grupo, y que también no se les ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los auditores de la sociedad de los Tecnonautas S.A., y también incluida la documentación de la auditoría que se realizó a esta entidad. Eso sería parte del fundamento de la denegación de opinión. Ahora bien, en cuanto a las responsabilidades del auditor en la realización de la auditoría, la norma indica que cuando el auditor se abstiene de opinar, va a modificar esa sección y no va a incluir más que todas las responsabilidades del auditor, porque realmente no se abstuvo de opinar. Y la norma indica que únicamente va a incluir una declaración de las responsabilidades del auditor en la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs, también de su emisión de una opinión. También va a incluir una declaración de que, sin embargo, a lo que se estableció en la sección de fundamentos de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Y también va a incluir una declaración acerca de su independencia y demás responsabilidades de ética. Bueno, prácticamente este sería un pequeño ejemplo de los, más que todo, de las opiniones modificadas que establece esta norma. Muchísimas gracias.